Hola, buen día. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Vamos a escuchar una alabanza para el Señor, para engrandecer su nombre y para llamarlo, para que esté con nosotros. Gracias. Quiero ser, cámbiame con tu amor. Sigamos sorriendo, manifiéstate aquí, la bendita adoración, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame, Señor, tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso redentor, manifiéstate aquí, la bendita adoración, yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Entrego el corazón. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Hola, buen día. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente otro martes más. Gracias porque dice que en su presencia de Jehová, en su gloria, pues estamos sanando nuestro ser. Y claro que sí. Yo le agradezco a Dios por haberme puesto en sus caminos
le agradezco porque me haya tomado de su mano y hoy estoy aquí engrandeciendo su nombre, alabándolo, glorificándolo, dándole gracias en todo momento, porque soy un nuevo ser, un nuevo instrumento. Gracias a Dios porque me da sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder hablar de su presencia. El estar aquí es un gozo, un deleite, que ustedes nos escuchen, que ustedes también estén comprendiendo su palabra, como dice Vianey, y conocerlo es grato, es sabiduría, es un gozo muy especial, nos llena de amor, de paz, de regocijo, y a pesar de la adversidad, pues siempre sabemos que Dios está con nosotros en todo momento. Y no importa lo mal que estemos, si estamos bien, si tenemos alguna enfermedad, algún problema, Dios siempre está con nosotros para obrar. Eso es lo importante, eso es lo esencial. Y bueno, pues esperemos que Dios los haya bendecido esta semana, que hayan gozado de su presencia, de su paz, de su amor, de su abrazo, que estén llenos de bendiciones. Dios está contigo, solamente pues Él te pide que te quites esa ira, ese enojo, esa falta de perdón, ese orgullo, eso que no te hace dar el paso para conocerlo, esa adicción, esa falta de creer, esa falta de fe. Dios quiere que des ese paso hoy y que te llenes de su presencia, porque estando Él contigo lo tienes todo. Es solamente que nunca pierdas la fe a pesar de las adversidades. Dios siempre está contigo. Siempre te va a llenar de su gloria y de su paz. Eso es lo importante para que tú estés seguro de que tú quieres llevar ese camino de verdad, de vida, de luz con Él. Y como decimos siempre, no te limites, no esperes a morirte para conocerlo, no esperes a morirte para arrepentirte de no haber seguido sus pasos, de no haber seguido su camino, porque entonces en la palabra dice que cuando es demasiado tarde vendrá el llorar y crujir de dientes y ya nadie va a poder sacarte de esa maldición a donde el enemigo quiere llevarnos. Ahí, como siempre decimos, hay un mundo espiritual que es de maldad y otro de Dios. Entonces, siempre digo, ¿no? El hecho que tú no creas no quiere decir que no existe. Y no quiero decirte al final, ya ves, te dije que siguieras el camino, que siguieras a Dios, que siguieras a Jesús, que encuentres su Espíritu Santo para que Él te llene ese corazón que tiene vacíos, que tiene orgullo, que tiene enojo, que tiene falta de perdón. Ahí es donde llega el Espíritu Santo, porque Él quiere llenar ese corazón. Y el Espíritu Santo, pues, son Dios y Jesucristo, que son uno mismo. Entonces, ahí te encargamos que sigas creyendo, que tengas fe a pesar de la adversidad. Dios sabe por qué hace las cosas, cómo, para qué, cuándo te va a librar, cuándo te va a sacar de esta prueba. Solo Él sabe. Nosotros no somos jueces para juzgarlo ni para echarle la culpa de todo, porque no solamente Dios, no Dios tiene la culpa. A veces tenemos que caminar en esta vida con nuestras consecuencias, con nuestras malas decisiones. Y bueno, pues bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por darse la oportunidad. Aquí vamos a estar una hora, hora y media, pues hablando de la palabra de Dios. ¿Qué nos tiene hoy Dios para cada uno de nosotros? Y bueno, pues
abróchense los cinturones, fijen bien su silla y regálense ese tiempo para ustedes. No dejes que el enemigo te engañe diciendo, ay, no escuches esto no es para ti. No, al contrario, usa esas palabras para afianzarte más a tu silla y saber qué es lo que tiene hoy Dios para ti. Si ya nos has escuchado, si es la primera vez que nos escuchas, pues regálate este tiempo, pero escucha, sé un hacedor de la palabra, no solamente escuches por escuchar, sino sé un hacedor de la palabra. Y bueno, pues gracias a Angélica por estar aquí, gracias por darte tu tiempo, gracias por honrar a Dios, porque este espacio es de Él y para Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia. Espero que todo vaya bien. A Vianey, gracias por estar aquí. Esperemos que ya estés pronto por acá en este espacio. Dios los bendiga, Dios bendiga a tus hijos, a tu esposo, que pues que ya salga de esta prueba tan difícil que no es fácil. Solo Dios sabe a quién le da estas pruebas, ya lo hemos dicho. Ojalá y pronto tengan una muy buena noticia y que Dios los bendiga en todo momento. Y bueno, pues también por aquí está Andrés Salazar. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Espero que sepa guardar hasta el final y para ver qué Dios tiene para usted, qué Dios va a hablar hoy para usted. Y bueno, pues continuamos y como decimos, pues aquí lo importante, lo primero es lo primero, que es leer la palabra de Dios, que tiene hoy para nosotros Dios. Y hoy nos toca Mateo 25. Entonces hoy vamos a leer Mateo 25, que tiene para nosotros. Y dice la palabra de Dios, parábola de las 10 vírgenes. No es cierto. Se me pasa. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté en este momento con nosotros, que nos bendiga, que nos sane, que nos liberte de esas vendas espirituales que a veces tenemos para no escuchar su palabra, para que el enemigo nos ensordezca y no nos lleve y no nos deje ir por ese camino que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar nuestros ojos para ver desde nuestros ojos espirituales. Y bueno, empezamos. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor, porque tú nos tienes aquí en este momento, tú nos das esa palabra perfecta, esa palabra viva, esa palabra de verdad, que la verdad nos hará libre. Señor, tú eres esa espada de 2 filos que penetra hasta las coyunturas, hasta las tuétanos de nuestros huesos, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y tú disciernes, Señor, esos pensamientos, esos hechos que tenemos en el corazón y que tenemos que soltar. Y con esa espada tú la cortas y la llevas a ese lago de fuego donde está Satanás, a donde está toda esa maldición que tenemos desde cadenas generacionales, desde pequeños, y así vamos por el camino, Señor. Tú sabes cada uno de nosotros qué es lo que tenemos aún. Señor, te pedimos que en esta palabra de hoy tú nos llenes de sabiduría, de amor, de paz, de comprensión en lo tuyo, Señor, y que no nada más seamos unos oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Señor, porque tú quieres para ti ese pueblo santo, ese pueblo digno de ti, porque no solamente está aquí en la tierra, Señor, a donde andamos, a donde caminamos, sino después de la muerte, Señor, a donde tú nos llenarás de vida eterna, donde tú nos tienes esa resurrección espiritual que tú le diste a tu Hijo, Señor.
Te pedimos que tú nos llenes de esa luz resplandeciente que le diste a tu Hijo para darle valor, para darle fuerza, para darle voluntad, para darle amor, Señor. Y, y saber que a través de esa luz, Señor, tú nos tienes de tu mano, Señor. Tú nos tienes conectados a tu corazón, a tu espíritu, a tu Hijo, Señor, que dio la sangre, Padre, dio la vida por cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio, te agradecemos por este momento, te agradecemos por este libro de la vida, Señor, donde tú escribiste, Señor, en espíritu, donde vemos, Señor, todos estos testimonios, Padre, de todas las grandezas, de todos los milagros, de todas esas cosas que tú hiciste, Señor, y que eres capaz de hacer, Padre, porque tú eres ese Dios todopoderoso, Señor. Aquel que no se rinde, aquel que tiene voluntad, que tiene fuerza, que tiene dominio, que tiene paciencia, que tiene amor para cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco por este momento. Yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, que quiere guiarse por ti, Padre. Dame tú la palabra perfecta, dame tú esa templanza y ese dominio y esa sabiduría para poder estar aquí en este espacio, hablándole a toda la gente, Señor, que te necesita. Todos te necesitamos, Señor, pero el enemigo ha hecho creer que tú no existes, que tú no eres un Dios sabio, que tú no eres un Dios todopoderoso, que tú no eres un Dios de paz, Señor. Te pido, Señor, que nos des esa sabiduría y que nos quites todo velo espiritual que tengamos, Señor, para poderte ver, para poderte creer, para poderte tener temor y fe, Señor. Gracias, Señor. Esta oración te la pido en el nombre de Todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a empezar a leer la palabra. Y dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, compraban vino al esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerraron la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después, mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando que él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entre el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y sí, su señor le dijo: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recibo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y vendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para él, para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, amén, amén. Esta es la palabra de Dios. Y como vimos aquí, pues en la primera parábola son 5 vírgenes, 10 insensatas, y las otras 5 vírgenes sensatas que esperaron a Dios con ese aceite, con esa palabra que tiene para nosotros. Estuvieron despiertas en todo momento esperando que viniera el esposo, o sea, Dios. Él nos va a juzgar. Ellas entraron a juicio y fueron las que se quedaron con él, sabiendo y estando despiertas en todo momento. No perdieron su fe, no perdieron su aceite, siguieron leyendo la palabra, porque el aceite es la palabra. Y ellas fueron las que, la mitad de ellas se fueron con su esposo, que es Dios. Ellas estuvieron ahí en todo momento. Y después leímos pues la parábola de los talentos, a donde uno se le dio 5, lo multiplicó,
a otro le dio 2, los multiplicó, y a otro le dio 1 y no hizo nada, solamente lo guardó. Entonces, por eso Dios te está dando hoy la palabra para que tú la multipliques, para que no te la guardes, para que no la escondas, sino que tú sigas leyendo la palabra, síguete multiplicando en la palabra de Dios, y no solamente te la guardes, sino dala, regálala a los demás, porque Dios quiere que todos seamos salvos, ¿no? Porque dice que Él va a venir a cegar y luego va a venir por lo que se cosechó. No solamente va a venir por el trigo, Él va a venir por el trigo, aquel que tiene la semilla de Él, y la cizaña se va a ir al infierno, como dice aquí, ¿no? Y será el lloro y crujir de dientes. Entonces ahí va a venir el juicio. Entonces no solamente te quedes guardándote la palabra de Dios, no nada más la escuches, sino multiplícala. Sé un hacedor de ella y ve por las naciones, ve por todos lados, hablar sobre la gloria de Dios, sobre la grandeza, el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo aquí en la tierra por nosotros los pecadores, para ser perdonados del pecado, porque Él dio su vida por nosotros, porque fuéramos salvos a través de solo conocer y ser hacedores de la palabra de su Padre. Ser ese perdón nos lo dio por gracia, esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido. Entonces, Dios no nos hace el favor de perdonarnos, al contrario, nos perdona por amor, nos perdona por ese amor que tuvo hacia nosotros, que, como decimos, dio a su único hijo por nosotros. Imagínate el amor que tiene para cada uno de nosotros, como para perdonarnos, para perdonar todas esas faltas, a veces ignorancia, a veces sí tenemos ignorancia, pero a veces sabemos lo que estamos haciendo. Estamos conscientes que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal, y Dios no quiere pretextos ni excusas, porque antes de hacer las cosas tú ya sabes qué es lo que estás haciendo. A veces sí actuamos en la desesperación, en la ignorancia, pero siempre tienes que ser un hacedor de la palabra. No solamente escúchala, sino ser un hacedor de ella. Conviértete en ese pueblo espiritual que quiere Dios, ese pueblo santo, ese pueblo digno de Él. No solamente aquí en la tierra, como siempre te he dicho, no pienses solo en la felicidad terrenal, sino qué hay después de la muerte, porque la muerte es la única que no tenemos segura, ¿no? No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Hoy te puedes ver bien, pero al ratito ya no estás. Entonces, siempre piensa en tu vida aquí en la tierra y después de la muerte. Haz lo tuyo, haz lo digno, haz lo bueno, para que Dios, el día que te juzgue, tú te quedes con Él, a esa vida eterna, a ese paraíso que nos hizo desde el principio, ¿no? Pero como Adán y Eva pecaron, pues ahora ya tenemos que trabajar con sudor en la frente, con dolores, pero a pesar de eso, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es gloria, y nos tiene aquí, escuchando de su palabra, buscando a su pueblo, porque como siempre también decimos, Él quiere vivir en la tierra, pero ya no físicamente, sino en tu corazón, en tu espíritu. Y quiere que tú seas un hacedor de esa palabra. Y bueno, pues para empezar hoy la plática de hoy, el tema de hoy es tu fidelidad para Dios. ¿Cuál es tu fidelidad para Dios? Y como versículo de hoy, como capítulo, veremos a Santiago capítulo 2, versículo del 17 al 22. Y la palabra de Dios dice así: así también la fe
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó con obras? Y cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén, amén, amén. Y bueno, pues como aquí dice, ¿no? La fe no sirve si no tiene obras. Tú puedes tener fe, pero si tú sigues igual con ira, con enojo, con arrebatos, con ignorancia, pues esas obras no sirven, sino tú tienes que ir por fe. También quiero decirles que la fidelidad para Dios es el temor a Él. Si tú le tienes temor a Él, es temor, es respeto. Ese respeto te va a hacer que tú le seas fiel, que tú no andes por el camino siéndole infiel a Dios. Y bueno, aquí saludando a Emi. Emi, gracias por estar aquí. Espero que te quedes al final. Apenas como que vamos empezando y nos vamos a tardar 1 hora. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, otro martes más. Y bueno, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si nada hacemos para demostrarlo, ¿no? Tú puedes decir, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes orar, tú puedes cantar, tú puedes clamarle, tú puedes creer en lo que se está diciendo en tu iglesia o hasta en tu casa, ¿no? Si tú no tienes a dónde acudir a la iglesia, pues desde tu casa, ¿no? Tú le puedes orar, tú le puedes clamar, pero ¿a dónde está la fidelidad a Dios? ¿A dónde tú dices que yo soy fiel? Si a pesar de eso, a pesar de que si tú vas a la iglesia, no sé, tú has visto las obras de Dios, ¿a dónde puede estar la fidelidad? Si tú te sales de ahí y andas buscando otras opciones, andas buscando en otras iglesias, andas buscando en la brujería, en la hechicería, en la idolatría, en otros lados, ¿no? Donde te dicen, oye, pues te voy a dar esta agua, te voy a dar esta madera, esta agua que viene del río Jordán, esta madera que viene de no sé dónde, ¿no? Entonces, eso es tenerle fidelidad a Dios, eso es creer en Él. Entonces, ¿a dónde está lo que se ve a donde tú vas a congregarte, ¿no? O cuando tú platicas con alguien, tú le hablas del amor de Dios, de su paciencia, de su bondad, y de repente vas a otros lados. Esa fidelidad no existe para Dios. Esa fidelidad para Dios es mentira, porque no necesitas probar en todos lados para ver la gloria de Dios. A veces por la desesperación, por el enojo, por la ira, por tener respuestas rápidas, hacemos lo que sea, ¿no? Entonces, no se vale que tú le seas infiel a Dios, que tú vayas y busques en otros lados a donde no lo vas a encontrar, a donde sí, por eso te decimos cada 8 días, ¿no? Lee la palabra, no, que no te dé flojera, porque en ella vas a encontrar qué hacer, cómo orar, cómo clamar, cómo pedirle ayuda a Dios, cómo encontrarle. Es importante que tú seas fiel, que seas firme con Dios,
que si tú no encuentras una solución rápida, no vayas y busques a donde no lo vas a encontrar, a donde, a donde te vas a alejar más de Dios, porque ya no te vas a acercar, ya no te estás acercando a esa bendición, sino tú te estás alejando. Porque entonces, si tú buscas en otros lados, entonces estás dudando de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que sana, que liberta, que libera. Donde Dios te quita todas esas cadenas que tienes desde la niñez o hasta antes de nacer, ¿no? Traemos cadenas generacionales de maldición. Pero entonces vamos por el camino trayendo consecuencias a nuestra vida por nuestros hechos y no esperamos en Dios. Queremos soluciones rápidas, como estamos acostumbrados, como el enemigo nos tiene acostumbrados a soluciones rápidas, a donde, no, pues si tú acudes a la brujería, a la hechicería, a las maldiciones, a los golpes, a la infidelidad, entonces ahí vas a tener el gozo. Y hemos dicho cada 8 días que el gozo no es en la carne. Ese gozo es efímero, es rápido. El enemigo te está engañando. Te quiere engañar para que tú no sigas buscando a Dios. Para que no tengas esa paciencia que debes de tener como Él la tiene. Ser fiel a Dios es ser confiable, es ser firme, incondicional. Este es un don del Espíritu Santo. Y si tú oras con amor, con gozo, con paciencia, con creer, con inteligencia, Dios te lo va a dar. Te va a dar ese pensamiento que tú tienes que ser fiel, que a pesar de las adversidades, a pesar de las bendiciones, Dios siempre va a estar contigo. Eso es ser fiel. Que no encuentro respuesta, que no encuentro solución. No, yo sé. La fidelidad es, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a hacer la obra. Y yo voy a esperar. Y yo voy a ser paciente. No solamente es echarme a correr e ir a buscar la solución. En donde hay gente, que te digo que hay gente en la iglesia, no sé, o gente que te habla, que de veras se ve que ama a Dios y no es cierto. Ellos, esas personas que te dicen, no, pues yo te voy a llevar a tal lado y vas a ver que vas a encontrar la solución. Esa gente no tiene a Dios en el corazón. Y si no hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, si Jesucristo no está en su corazón, entonces lo demás que hay afuera, lo demás que quiera llevarte a ese camino de perdición no existe. Eso es mentira. Ahí no hay Dios. Ahí no tienen a Dios. Ahí no tienen una fe en Dios. Ahí no hay fidelidad. Y Dios te dice hoy, hijo mío, yo soy eternamente confiable, firme e inquebrantable, porque soy fiel desde siempre y para siempre. Eso te dice Dios. Eso te dice nuestro Padre. Él es fiel para siempre y por siempre. Él no te va a soltar. Pero no porque no veas la solución ya, eso significa que Dios no está contigo. No tienes por qué ir a buscar a donde no vas a encontrar a tu Padre Jehová. No pienses solamente en la felicidad de este mundo, en la tierra, no. Siempre piensa qué hay después de la muerte. Y siempre te lo voy a decir, siempre te voy a recordar, aunque suene repetitiva, eso es lo importante. No esperes a morir
para conocer a tu Padre Jehová. ¿Qué es capaz de hacer por ti? Él quiere darte felicidad, Él quiere darte alegría, esperanza. Pero Él quiere que tú tengas paciencia. Él es un Dios de paciencia, de perdón. Él no se enoja, Él no te castiga. Si estás pasando por algún momento malo, Dios no lo puso. Dios quiere que tú sepas que Él no es un Dios de maldad. Él quiere lo mejor para ti. Quiere llenarte de alegría, de felicidad, de paz, de amor, de gozo, de vida eterna. Que tú cuando le llames, cuando le ores, cuando le pidas, cuando le pidas eso que está en tu corazón, ese anhelo que está en tu corazón, sientas la respuesta de tu Padre. No va a ser rápida, no va a ser, o a veces sí, ¿no? Yo puedo decir, no, solo Dios sabe cuál es la voluntad para cada uno de nosotros. Pero aquello que para ti es difícil, para Dios no es nada difícil podértelo dar, porque Él es Dios todopoderoso. Aquel que tú dices, eso es imposible para mí, para Dios es posible. Y a veces tú estás esperando algo y tu Padre tiene lo mejor para ti. Y dice en Salmos 89:8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Dios es fiel en todo momento. Él es fiel, Él es limpio, Él es sano, Él es amor. En Él puedes tener confianza porque en Él hay firmeza. En Él puedes confiar. En Él puedes confiar. En el hombre no, en la carne no puedes confiar. Porque entonces a veces sí te decepcionas. Tú sientes que vas por buen camino y esa mujer, ese hombre, no sé, esa carne, estás viendo que te está haciendo feliz y de momento te destruye, te decepciona. Entonces, en el hombre no puedes confiar. En Dios sí, en Dios hay fidelidad. Él tiene lo mejor para ti y aunque tú no lo toques, aunque tú no lo puedas abrazar así de cuerpo a cuerpo, Él está siempre contigo. Él es fiel. A donde tú vayas, Él te acompaña. A donde tú digas, es que eso no es para mí, no voy a poder, no voy a lograrlo, Dios está contigo. Porque Él no se separa de ti. Él está contigo en todo momento. Y como dicen en Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es siempre el mismo. Él no cambia, Él no tiene maldad. Como desde el principio del mundo, ¿no? Desde el principio que creó el universo, que creó al hombre y a la mujer a su semejanza, les dio ese aliento de vida, les prometió fidelidad, que Él iba a estar en todo momento con ellos, a pesar de que ellos pecaron, pues Dios siguió con ellos, les dio bendiciones, a pesar de haberlos hecho sentir tan mal, decepcionado de lo que hizo, porque le fallaron, ¿no? Adán y Eva le fallaron. Él tenía lo mejor para ellos, ese paraíso, pero prefirieron ir a buscar el árbol del bien y del mal, ¿no? Creían que ahí iba a haber sabiduría y se dejaron llevar por el enemigo. Comieron
de ese árbol, de ese fruto que fue la palabra de Satanás, ¿no? El árbol del bien y del mal. Pero aún así, después de esa grande decepción, pues Dios siguió con ellos, queriendo reacomodar el camino, pero desafortunadamente, pues a veces empezamos bien, empezamos a agradecerle a Dios, a creerle, a tener fe, a serle fiel, pero en el camino ya nada más vemos que tantito no se solucionó el problema y vamos a serle infiel a Dios, ¿no? A buscar en otro camino, a seguirnos maldiciendo. Porque créanme que te toman muchas cosas buscando lo que no es para de Dios, buscando en otros lugares lo que Dios no quiere para ti. Dios quiere que tú ores, que tú clames, que tú leas la palabra, la Biblia, que tú aprendas de ella, que a través de ella, como decimos siempre, a lo mejor algunas veces me voy a oír repetitiva, pero es algo que tienes que aprender, que tienes que grabarte en tu cabeza, en tu ser, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Qué otra verdad necesitamos más que esta? Donde está la palabra de tu Padre Jehová de los ejércitos. Él quiere que tú leas la palabra, que no solamente te llenes de lo que dicen los demás, porque pues no toda la gente es sincera, ¿no? No toda la gente es fiel, no toda la gente es firme con Dios. Porque, como te decía, a veces, y suena fuerte, y en la palabra de Dios lo dice, a veces somos hipócritas, ¿no? A veces vamos por el camino diciendo, no, es que yo amo a Dios y yo no lo cambio por nada, y yo sé que Dios me pone las pruebas, y yo sé que Dios me va a sacar, y yo sé que Dios me va a solucionar. Y entonces te das la vuelta y dices, ¿y a dónde está la palabra que dijiste? ¿A dónde está la fidelidad que deseas de Dios? Y entonces ves, y ya cuando ves, ya fueron a otros lados a buscar a donde no está Dios. Y entonces eso te hace alejarte todavía más de Dios y no ver las respuestas de Dios. Porque Dios dice, bueno, pues si no eres fiel conmigo, si tú no crees en mí, si tú no tienes fe en mí, yo por qué te voy a dar la respuesta, ¿no? Y el enemigo es astuto, ¿eh? Es muy astuto. Y allá donde vas a encontrar la respuesta. Y dices, ya viste cómo sí me sentí mejor. Ya viste cómo se me quitó el dolor. Ya viste que con esa agua, pues, la persona que quedas que estuviera tranquila se tranquilizó. Y el enemigo es muy astuto para mentirte, porque él fue el primer infiel de Dios. Él decía, ¿no? Él le cantaba, él le oraba a Dios y era muy seguidor de él, ¿no? Y él sabe también la Biblia desde el principio hasta el fin. Pero ¿qué hizo? Por quererse sentir más que Dios, se condenó a él mismo, y él no tiene paz, y él no va a tener perdón. Y él va con su mentira por todos lados, siéndole infiel a Dios. Y él así seguirá. Es solamente que tú y yo seamos fiel a Dios. Y que hasta el final seamos fieles. Esa promesa de fidelidad. Hasta el final de tus días. Entonces, no te dejes arrebatar por el engaño del enemigo. Porque él te va a querer destruir, él te va a querer robar tu paz. Él te va
te va a hacer que seas infiel, no solamente a Dios, sino a todo mundo, porque Él es astuto. Y aquí no nada más basta el miedo a Dios. Hay que dar un paso más y llegar al temor. Y el temor te va a hacer que tú seas fiel, que tú vayas con el creer, con esa fe que no es por vista, sino por espíritu. Y aún a pesar de las adversidades, tú siempre decir, no, yo creo en Dios y yo sé que Él me va a dar la solución. Va a ser de acuerdo a la voluntad de tu Padre, no a la tuya. Porque a veces nosotros creemos que tenemos la respuesta exacta, ¿no? Excelente, certera, pero no. Dios sabe por qué, cómo y para qué hace las cosas. Y entonces dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Decía, él anda como un león hambriento, buscando a ver a quién va a matar, quién va a ser su próxima víctima. Y a veces nos dejamos envolver, pero muy fácil, porque estamos acostumbrados a que todo es fácil, a que todo es rápido, a buscar una solución que nos devuelva la paz. Y al contrario, ¿no? Tú vas y buscas en otros lados, como decimos, en otras iglesias, a donde, dime tú, en otras iglesias, si te dan una rosa, si te dan el agua, si te dan esto, que un jabón para que te bañes, que el agua para que te la eches, ¿no? Aunque venga del río Jordán a donde bautizaron a Jesús, pues tú no sabes si es cierto, pero eso como que es esa solución, como que te parece un objeto, es como brujería, ¿no? Es como hechicería. Entonces ahí no está Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no necesitó de unas ramas, no necesitó de una vara, no necesitó de un muñeco, ¿no? Él, con tan solo decir la palabra, Él te sanaba, Él te libertaba, Él te liberaba. No necesitó de nada material para poderte hacer salvo. Tú no necesitas buscar en esos lugares, maldecir más tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Tienes que ser fiel a Dios y creer que Él va a hacer la obra y creer que Él te va a sanar. A veces sí necesitamos de la ciencia, porque Jesús dice, bueno, pues sí necesitas ir a la ciencia, ¿no? Pero a veces hace el milagro y Él no necesitó de nada para poder hacer milagros. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No nada más ores por ti, sino, como dice aquí, por todos los santos, por todos los demás. Orando y clamando en todo tiempo, en todo momento. No necesitas de algo material para hacer la obra. No necesitas que alguien te engañe y vas y te dicen, no, ¿sabes qué? Si tú, también, ¿no? El enemigo habla de la infidelidad, ¿no? Es que si tú lo dejas y si tú cambias esta cosa, pues te va a ir mal, te va a ir peor. Así que tú sigues creyendo en dioses ajenos, en la santería, en la brujería, en las cartas, en el tarot, en la ouija,
en todo aquello que te da la respuesta rápida. Porque también el enemigo tiene poderes, ¿no? Y él también tiene dones. Y él también se maneja en perfección para poderte engañar, para poderte llevar a la infidelidad para Dios. Él es experto. Es solamente que tú orando y clamando a Dios en todo momento, que te quite esos velos espirituales que no te hacen ver lo que realmente necesitas, que es a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. No necesitas más. No necesitas voltear a ver a otro. Y eso ya es infidelidad. Es ser firme. Es amar. Es respetar. Es creer. Es tenerle fe. Y eso es a Jehová. Porque Él es el único todopoderoso. Porque el mundo te podrá dar el gozo, pero nada más, pues, cosas, ¿no? No completamente. El diablo quiere que tú le seas infiel a Dios, decepcionarlo, engañarlo. Como decía en Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos da un poco de Él para que lo multipliquemos, para que tengamos fe, para que creamos en Él y lo multipliquemos. Y a lo mejor para nosotros es poco, pero para Dios es mucho. Y Él te va a bendecir en todo momento. Él va a hacer lo posible porque tú te agrades en Él, porque tú lo ames hasta el final de tus días. Porque lo que quiere Él es darte esa vida eterna, esa vida en gozo. Que tengas confianza en Él en todo momento. Que seas agradecido, que estés feliz con Él. Que tú le muestres tu fidelidad para que Él sea fiel contigo. Y bueno, Dios siempre es fiel contigo aunque uno le quede mal, ¿no? Ahí está Dios siempre esperándote a que tú le devuelvas lo mismo, que es la fidelidad. Y que tú experimentes la fidelidad de Dios, que es capaz de hacer Dios porque tú le seas fiel. Que tú estés cómodo, que estés contento, que estés con gozo, que a pesar del problema tú sientas esa paz en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento. Que tú veas que Dios te sana, porque a veces no solamente estás enfermo o estás enojado, no sé, solo por enfermedad, sino porque ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? Y ahí solamente Dios puede entrar. Jehová tu Padre, ahí puede entrar y puede sanarte. Y puede quitarte, como decimos, la adicción, el enojo, la ira, la frustración. Una enfermedad que, pues que que te dice, no, pues es que esto ya no tiene cura, para Dios tiene cura. Él hace lo imposible. Porque Él te quiere ser fiel, porque Él te quiere pagar con lo mismo que tú hagas con Él. Y Él quiere, pues, sembrar, ¿no? Sembrar en ti esa semilla, que tú seas ese trigo y que tú multipliques, que no seas esa cizaña que al final al final cuando Dios venga a cegar ese campo,
pues no seas esa cizaña que se va a quemar y que se va al llorar y crujir de dientes, sino que seas ese trigo que tiene esa semilla que es de Él y que va a ir a ese monte Sión, ese pueblo prometido, y que tú seas uno de ellos, de los escogidos. Y bueno, pues Dios no es un Dios de casualidades, ¿no? Por algo nos estás escuchando en este momento, ¿no? Si es tu primera vez que nos escuchas, pues empezarle a ser fiel a Dios. No busques en otros lados. Si tú no tienes una iglesia, pero estás en corazón desde tu hogar, y tú lees la palabra, y tú le oras, y tú le clamas, y no buscas en otros lados lo que quieres encontrar de Dios, Dios te lo va a pagar. Porque si tú estás con Él, Dios te va a dar todo por añadidura. Pero primero tienes que tener esa paz espiritual, ese amor por la palabra de Dios, serle fiel. Y bueno, a lo mejor no te da en lo material como tú quisieras, pero te va a dar lo que tú necesitas para estar contento. Pero es solamente honrar su nombre. Y bueno, pues también estar conscientes de nuestras decisiones, ¿no? Ser conscientes de nuestras decisiones y ser firmes y decir, no, yo voy a creer en Jehová, yo voy a creer en Él, y yo sé que Él va a hacer la obra en mí, y que yo voy a tener esa paz que Dios dice. Eso es ser fiel. Eso es tener fidelidad a Dios. Y bueno, ¿qué significa fidelidad, no? Significa lealtad, cumplimiento de la fe a alguien hacia otra persona, y cumplir esas promesas, esos compromisos, tenerle confianza. Eso es ser fiel. Y eso es lo que Dios quiere hoy que tú tengas para Él. Confianza, compromiso, lealtad. Porque Él te quiere cumplir todo lo que prometió desde que inició el mundo, ¿no? Desde que hizo a Adán y Eva, que fueras feliz siempre, que nada te iba a faltar. Que ibas a tener paz, que ibas a tener gozo, que ibas a comer de sus frutos. Eso es lo que quiere Dios para ti. Y dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y pues sí, a veces nosotros somos malos, ¿no? Con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Nuestras obras sin fe están muertas, ¿no? ¿De qué me sirve ser buena persona si yo no tengo fe en Dios? Porque desde ahí, pues caminamos en un camino de fe que es con nuestro Padre Jehová, ¿no? Entonces, en todo momento hay que serle fiel a Dios. No ir a buscar en otros lados, sino si yo no encuentro una solución rápida, entonces pues yo me voy a ir a buscar en otro lado, porque creo que Dios nunca me va a cumplir, pero nuestro Padre Celestial sabe, sus tiempos no son los de nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados, como vuelvo a decir, que todo es rápido, que todo se soluciona rápido, ¿no? No. Tus tiempos y
no son los de Dios. Y yo puedo querer algo, pero Dios te dice, no, es que eso no es para ti ahora. O ese trabajo, esa persona, eso a donde tú vas a ir no es para ti. Y por eso a veces se te cierran las puertas, porque no es para ti. Y entonces hay que empezar a discernir y a pedirle sabiduría a Dios para seguir adelante con esa fidelidad a Dios. Y no te dejes llevar por la desesperación. No te dejes llevar por la desesperación de que no ves una respuesta, porque entonces te vas a alejar más de tu Padre. Te vas a ir alejando más de Él. En vez de acercarte más, te vas a ir alejando más. Tú espera, ten paciencia, porque Dios es un Dios de paciencia. Imagínate, ¿no? Cuando fue la esclavitud en Egipto, pasaron 40 años para que Dios los liberara. Y sufrieron y se desesperaron y querían ya salir, ¿no? Buscando soluciones y no podían. Pero Dios, después de 40 años, dijo, no, pues ya, vamos a sacarlos de esta esclavitud. Y Dios hizo lo imposible, abrió el Mar Rojo a la mitad, hizo un camino para que saliera ese pueblo. Y cuando pasaron, se cerró para que los enemigos se murieran ahí. Entonces imagínate, o la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Ya ella ya estaba desesperada, enojada. Yo creo que también buscó soluciones por todos lados, ¿no? Y no los encontró hasta después de 12 años. 12 años. Y nosotros llevamos, no sé, poco tiempo, ya queremos que todo se arregle, ¿no? Que el problema de nuestro pasado ya se solucione rápido, pues no. Te digo, solo Dios sabe el tiempo, ¿no? Porque a veces Dios soluciona rápido, ¿no? O a veces tarda tiempo. Pero nosotros no somos jueces para ahora sí que para andar juzgando a Jehová o a Jesucristo, ¿no? Entonces, hay cosas que te llevan más a alejarte de Dios que de acercarte. Entonces, vamos a empezar a experimentar desde hoy esa fidelidad a Dios. Serle fiel. Y sí se puede. Y sí se logra. Andar buscando en otros lados, a veces pues haciendo cosas malas, ¿no? Para que se pueda solucionar el problema. Y te digo, y aún tú conociendo a Dios, yendo a esa iglesia, ¿no? Leyendo la palabra, clamándole, orándole, y aún así andas buscando en otros lados soluciones a donde no las vas a encontrar dándote paz a ti en tu espíritu, sino que el enemigo te las da para que seas infiel a Dios y te alejes más de Él. Y no nada más eres tú, sino empiezas a podrir a los demás, a invitar a que los demás se maldigan, a que los demás sean infieles a Dios. Y eso Dios no quiere. Dios quiere que tú le seas fiel hasta la muerte. Eso es lo que quiere Dios. Que tú seas
una unión con Él, con su Hijo Jesucristo, con su Espíritu Santo, y que sean uno mismo, y que no te salgas de ahí. Tomarte fuerte de Él. Siempre. No busques soluciones a donde no las hay. De verdad. No te maldigas más. No te alejes más de tu Padre. Vuelvo a repetir. Te puedes tardar muchos años. Pero solo Dios sabe por qué. ¿Qué quiere hacer de ti? ¿Qué quiere hacer contigo? ¿Cómo te va a moldear? ¿Cómo te va a modificar? ¿Qué va a hacer en ese corazón? Pero tienes que ser fiel a Él y no escuchar las palabras del diablo que te quieren hacer maldad. Eso es lo importante hoy. Hoy Dios quiere decirte que tú seas fiel a Él, que le creas, que le tengas confianza, que le tengas amor, que le tengas paciencia, que Él no es malo. Él no es malo. Él no quiere nada malo para ti. Él solo quiere que tú, que su Hijo, que Él y el Espíritu Santo sean uno mismo contigo y que ahí se haya felicidad, que ahí se haya fidelidad. Y como dicen en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que están más allá del entendimiento humano. Porque Él te sostiene, Él te levanta, Él te ama. Él quiere que tú te agrades en Él, que tú le agradezcas, que le seas fiel, que le tengas fe, paciencia. Que todo lo malo que llega a tu vida han sido por acciones, por actitudes que tú has hecho, por ignorancia. Y a veces ni por ignorancia, porque antes de hacerlo tú ya sabes, ¿no? Lo que estás haciendo. Pero todo eso quiere volver a construir Dios contigo. Una nueva vida, un nuevo ser, un nuevo espíritu, un nuevo sentir, un nuevo amor. Que tú te ames a ti mismo para que tú puedas amar a los demás. Que tú seas fiel contigo para que tú puedas ser fiel con los demás. Y esa es la fidelidad. Y vamos a Salmos 18, del versículo 25 al 30. Y ya casi terminamos. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú enderezarás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y entonces, como dice aquí, ¿no? Con el que es limpio contigo serás limpio.
Con el que se muestre misericordioso contigo, también lo serás. Pero con el perverso, con él serás, con el severo serás perverso. Entonces, sé limpio con Dios, sé bueno, ten misericordia de Él, porque aunque a veces las cosas no las veas como tú quieres, ten misericordia de Él, así como Él lo tuvo contigo, y tenle paciencia. Y séle fiel hasta la muerte. No andes buscando donde no tienes que buscar, en donde sabes que te vas a alejar más de la gracia de Dios. Y bueno, si tú te quieres condenar, pues la verdad es que no condenes a los demás, porque tu juicio será peor. No andes buscando donde no tienes que buscar. Y no te dejes llevar por los demás. No te condenes. No te condenes y no hagas caso a los demás. Y que si se quieren pudrir, pues que se pudran solos, ¿no? Tú séle fiel a Dios hasta la muerte. Hay que tenerle temor, hay que tenerle amor, hay que tenerle confianza, hay que tenerle fe hasta el final. Hasta el final. Hasta el día después de la muerte. Y bueno, pues gracias por escucharme, gracias por estar en este momento, gracias por escuchar a Dios, porque esta palabra viene de Él. Gracias porque tú confías en Él, tú eres firme con Él y quieres ser fiel con Él. No te alejes más de Él, acércate y no te dejes podrir por los demás. Y bueno, pues desearte que a partir de hoy Jehová te dé una nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos hechos, y que haga de ti una nueva persona. Y primero va a empezar por ti y luego por tu casa. La transformación va a ser primero en ti y luego en tu entorno. Así que tú no te desesperes, Busca solo a Dios, a Jehová, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ahí hay felicidad, ahí hay agrado. Ahí Dios tiene ese lugar santísimo para ti. No creas que, no creas eso de que va a venir y va a ser el rapto, y no, porque eso no viene en la Biblia. Él está aquí contigo, viviendo en la tierra, en tu corazón, en tu espíritu. Y Él quiere darte esa felicidad hasta el día después de tu muerte. Porque hay dos muertes, ¿no? La muerte en la carne y después la muerte espiritual, donde viene el juicio, en donde si tú no creíste en Él, si no tuviste fe, si no fuiste fiel, te vas a ir ahí al infierno, donde está el lloro y crujir de dientes. Y como digo siempre, no porque no creas no quiere decir que no existe. Y no quiero verte un día y decirte, ya ves, te lo dije y no quisiste creer, no me quisiste creer. Y ahí no hay paz, ¿eh? Ahí donde está Satanás, no hay paz. Ahí es el lloro y crujir de dientes. Y bueno, pues muchas gracias por estar en este lugar, en este momento, por escuchar la palabra de Dios. Gracias, dice,
Vianey, espero que ya esté muy pronto aquí en este espacio para que pues también ella tenga la oportunidad de dar su testimonio, de hablar sobre la palabra de Dios, que nos muestra, que nos enseña, que tiene para ti, para mí, cada 8 días. Y dice, Vianey, pues gracias por el tiempo de enseñanza. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Eso dice Vianey. Y gracias, de verdad que Dios los bendiga. Vamos a orar para finalizar el espacio y si hay peticiones de oración, pues nada más me lo ponen ahí en un mensaje y si no, pues vamos a orar por todos para que Dios nos escuche. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos para que desde ahí podamos ver el mundo espiritual que es de Dios, para que tú lo sientas, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu carne y te quite esa enfermedad que tú no encuentras la cura, tú no encuentras la solución. Dios te la va a dar. Dios te va a liberar de esa ansiedad, de esa depresión, de ese miedo, de esa oscuridad. Porque solo Dios te puede sacar de esa oscuridad profunda en la que estás. Dios te puede dar la solución que tú no encuentras a tu vida. Dios es grande, Dios es poderoso. En su infinita bondad, todo quiere para ti, todo lo mejor. Él quiere serte fiel y que tú no busques en ningún lado a donde no lo vas a encontrar a Él, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios todopoderoso. Él hace imposibles, de verdad. Y yo le pido a Dios en esta mañana que en este espacio te cumpla ese anhelo de tu corazón. Y que tú, después de ver esto, tú le seas fiel para siempre y por siempre, porque Él eso quiere para ti. Serte fiel hasta el final y después de tus días. ¿Qué hay? Él quiere vida eterna para ti. Y bueno, vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor porque tú nos has mostrado que tú quieres que nosotros seamos fieles contigo, Señor. Y yo te pido que así sea, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque ahí hay voluntad, ahí hay fuerza, hay valor, Señor. Ayúdanos a ver tu espíritu, ayúdanos a mostrarnos cada mañana, cada día, cada hora, cada minuto, a serte fiel, a tenerte temor, Señor. Y que nada ni nadie nos podrá hacer más felices que tú mismo, Señor. Porque tú quieres que nosotros perseveremos, que nosotros nos limpiemos, que tengamos humildad, bondad hacia ti, Señor, como son los frutos de tu espíritu, Padre mío. Yo te pido, Señor, que tú cumplas toda petición, Señor, que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas todos los días, que nos cubras con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que nos muestres todos los días tu bondad, tu agradecimiento, Señor, por amarte, por respetarte, por tenerte fiel, Señor, por serte fiel, Señor, todos los días, Señor. Y ayúdanos a no buscar soluciones en donde no las hay, a donde el enemigo, Señor, quiere que maldición para nosotros, Señor, nos quiere devorar como ese león rugiente. Padre mío, yo te pido por Vianey, por Emi, por Angélica, por Andrés, Señor, que estuvieron todo este momento con nosotros, escuchando tu palabra, Señor, honrándote, glorificando tu nombre, Señor. Te pido por todos los que nos están escuchando, Señor, en este momento, por los que nos van a escuchar, Padre. Cuídalos, protégenos, bendícenos, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos a quitarnos esos velos
negativos, Señor, que el enemigo quiere ponernos. Al contrario, ábranos esos ojos espirituales, Padre mío, ábrenos esos ojos espirituales para poderte ver, para poderte honrar, Señor. Yo te pido, Señor, que, que este espacio se multiplique, Señor, porque tú eres ese Dios de multiplicación, Padre mío. No, yo no lo pido para honrar a la carne, sino para poder honrarte a ti, glorificarte, engrandecer tu nombre, engrandecer tu palabra, Señor, que ese mundo espiritual que tú quieres para nosotros, esos elegidos seamos más, Señor. Y bueno, para cerrar, Padre mío, con este espacio, oraré el Padre nuestro, Señor, que tú nos has dado como bendición, como promesa, Señor, como tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Y bueno, pues pues gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Pues nos vemos dentro de 8 días, martes 10:30. Y bueno, se me olvidaba esta oración de petición por los que nos están viendo por primera vez, por los que creen que hay un Dios todopoderoso, que es justo, que es noble, que es bondad, que es paciencia, que es fiel para cada uno de nosotros. No importa cuándo va a ser la obra, nosotros debemos de tener paciencia. Y bueno, esta oración de aceptación es para pues, los que le hemos dicho, para que siga firme, para que ese mundo espiritual de maldad siga escuchando que nosotros somos fieles y firmes a Dios, que le tenemos temor. Y para aquellos por primera vez que nos escuchan, pues lo acepten, ¿no? Como su Señor y su Salvador. Si tú estás convencido de que Él puede hacer la obra en ti, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, pues repítela después de mí y Dios va a escuchar, porque Dios es fiel. Señor Jesús, gracias porque ahora entiendo cuánto me amas y que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Sé que tú eres el único que puedes gobernar mi vida y cambiarla. Creo que estás vivo y que escuchas mi oración. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones, me ayudes a no pecar de nuevo y siempre confiar en ti. Amén, amén y amén. Y bueno, pues entonces no me queda más que despedirme y decirte: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo martes 10:30. Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios cumpla todo anhelo de su corazón y sobre todo serle fiel hasta la muerte, porque después de la muerte también hay vida y vida eterna. No esperes a morir para conocerlo, porque tal vez sea ya demasiado tarde. Muchas gracias a todos, bendiciones, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que disfruten su día, disfruten su hoy, bendiga en todo momento.
Que Dios bendiga en todo momento a ustedes, porque Dios es digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza. Él es fiel. Él es fiel y genuino. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Bye.